Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es una gran alegría y un orgullo participar de este primer congreso de especialidades en enfermería. Nosotros como enfermeros realmente vivir estas experiencias creo que enriquece nuestro desarrollo profesional, nuestro pensamiento científico sobre todo, que es lo que estamos abordando y trabajando y transitando, ¿no? Por el crecimiento y reconocimiento, que hablamos siempre del reconocimiento de nuestra profesión, y yo soy una convencida que los primeros que tenemos que reconocer somos nosotros mismos, o sea, reconocernos como profesionales y bueno, estos espacios son una gran oportunidad. Así que bienvenido a los colegas, al licenciado Miguel Salas y al licenciado Leandro Barrios. Para mí realmente es un gusto, muy agradecido al comité científico por invitarme, por invitarnos, confiar en nuestra experiencia. Bueno, yo no quiero restarles mucho tiempo, realmente es un momento muy complejo, muy crítico para todo el sistema de salud, para todos los enfermeros, para toda la sociedad en su conjunto, para todo el mundo. Estamos atravesando esta pandemia que, bueno, en lo personal, la verdad que nunca imaginé vivir esta situación, esta experiencia. Pero bueno, acá estamos, somos enfermeros, nos formamos para esto y bueno, nosotros acá nos pone a prueba toda nuestra humanidad, sobre todo nuestra formación, nuestra persona, y yo creo que es muy importante que sumemos, ¿no? Nos sumemos nosotros mismos, nos apoyemos entre nosotros, que bueno, no quiero restarle más tiempo, y bueno, comenzamos con Leandro, si les parece. Yo, como quieras, sí. Bueno, Miguel. Ok. ¿Puedo compartir pantalla? A ver. Sí. Ahí está. Bien. Ante todo, quiero dar un afectuoso saludo a todos los participantes del otro lado que nos están escuchando. Agradecer que se tomen el tiempo para estar en este importante evento internacional y que con tanto esfuerzo los colegas han preparado de una manera excelente. Creo que es un puntapié inicial para proyectos a futuros que van a hacer crecer nuestra profesión, visibilizarla. Así que felicitaciones a todo el comité organizador, que sé que es un gran esfuerzo. Bueno, el tema que hoy nos toca en esta mesa vamos a hablar es gestión de recursos en tiempo de crisis y específicamente gestión del personal y la optimización del recurso humano. Mi nombre es Leandro Barrios y, bien, primero voy a hablar de algo que por todos conocidos, que es el escenario de trabajo, un recorte, diría yo, un recorte del escenario de trabajo que tuvimos en el 2020, que hoy tenemos aún y que creo que va a seguir durante un tiempo como una realidad en el sistema de salud. Lo primero es la cantidad de personal. Todos sabemos que en esto disminuyó por distintas causas y voy a tener un ratito a hablar de esto. Segundo, la evidencia cambiante, la evidencia científica cambiante que generó al comienzo y hoy sigue generando tantísimas dudas en todo el equipo de salud y en enfermería también. Eso trajo la necesidad imperiosa de hacer capacitación en servicio en forma permanente y trajo y aparejado, creo, una de las situaciones que nosotros, si bien estamos acostumbrados como enfermeros y los que trabajan, en el caso mío de terapia intensiva, de neo o del intensivismo y también de internación general, acostumbrados a trabajar con la incertidumbre de lo que pasa del otro lado, esta situación trajo emociones que creo que un poco desconocíamos, se intensificaron, como el miedo, la angustia, la incertidumbre. Sobre esto tuvimos que hacer gestión. Sobre todo esto hicimos gestión y es lo que voy a hablar. Es un recorte, inclusive, insisto en esto, es un recorte de la realidad, porque para hablar tendríamos que hablar muchísimas horas, es mucho más profundo de lo que vamos a decir, pero no, voy a tocar algunas aristas, las más importantes, ¿no? Finalmente voy a hablar de la gestión personal en el número,
en la cantidad, gestión de personal en el conocimiento y gestión de personal en las emociones. Voy a hablar de una experiencia y voy a ir sumando algunas cuestiones personales que creo que debemos trabajar hoy en conjunto, todos, todo el equipo de salud y, por supuesto, con mayor intensidad nosotros en la comunidad de enfermería. Por lo habitual, centrado en la persona y el entorno y la familia, establecíamos una carga laboral, esa carga laboral establecíamos un recurso humano, calculábamos ese recurso humano en relación a la carga laboral, establecíamos procesos, medíamos indicadores de estructura, proceso y resultado, veíamos los costos, y teníamos esto, 2019, por lo menos en la realidad donde trabajaba, teníamos esto medianamente controlado y circulábamos en esta realidad. Aparece la pandemia y la primera, yéndonos específicamente a lo que es recurso humano, la primera ya en marzo, abril, el primer indicio grave que tuvimos, siempre visto desde el recurso humano, fue que más o menos entre un 20%, más o menos 5%, del personal se retiró por riesgo. Tenía factores de riesgo y obviamente no podía trabajar. Si quedaba en el trabajo, corrían riesgo real de muerte, como sucedió con muchos compañeros. Por lo tanto, muy bien, se aislaron en sus domicilios y nos alentaban. Muchos de ellos querían trabajar, pero no podían por su riesgo. Pero finalmente este 20% de un plantel que teníamos establecido para esta forma de trabajo se redujo en un 20%. Sumado a esto, es la carga laboral, porque a ciencia cierta aún no tenemos bien claro cuánto suma la carga laboral el contexto COVID. Para los que hacemos gestión, medir carga laboral en terapia intensiva por cualquiera de los métodos, ¿no? Que el NAS, el SEM, el TIS-28, cualquier indicador score que me mida carga laboral es fundamental para poder acondicionar o igualar el recurso humano. Presuponemos nosotros que la carga laboral es mayor desde el momento en que colocarse y retirarse el equipo de protección personal lleva muchísimo tiempo, y ahí un montón de detalles mínimos que tienen que ver con la práctica diaria que todos sabemos y que aumentan la carga laboral. Ahora, medida en nuestro medio en Argentina no hay artículos serios medidos con evidencia científica de cuánto aumenta la carga laboral. Este escenario, entre el 20% menos y la carga laboral aumentada, empezamos a establecer estrategias de gestión en cantidad. Era obvio, y es obvio, y hoy sigue siendo obvio, que el número de personal de enfermería en relación al trabajo que hay del otro lado no está a la proporción adecuada. Necesitamos más personal de enfermería. Y esto es la gestión del recurso humano y cómo optimizamos el recurso humano. Lo ideal sería incorporar personal, el personal necesario para que pueda hacer frente a la carga laboral que genera esta pandemia, pero la realidad es que en la gran mayoría, y principalmente a mediados del año pasado, el personal de enfermería era escaso y sigue siendo escaso, ¿no? Ya previo a la pandemia, nosotros sabíamos que era escaso, se visibilizó mucho más con la pandemia y hoy sigue siendo un recurso que no solamente en cantidad, sino en calidad, muy, muy necesario y escaso en todos los niveles. Entonces, incorporamos, incorporamos personal, es verdad, incorporamos personal en general, personal sin experiencia a nivel institucional, a nivel del trabajo
dentro de las instituciones hospitalarias, y para lo cual se implementó un plan de tutores, principalmente en terapia intensiva, con el enfermero de plantel permanente, que conocía la misión, visión, valores de nuestro equipo, de nuestra institución, y donde se incorporó personal. En general no se pudo hacer la inducción habitual, ¿no? El tiempo de inducción, de estos 15 días de inducción, en tiempo de pandemia no se acortaron este tiempo de inducción en algunos lugares a 0, porque ingresaban a trabajar, y en otros en días, ¿no? 2 días, 3 días. Por lo habitual, nosotros tardábamos 15 días, 20 días en hacer inducción de este personal, por lo cual tuvimos que poner tutores, principalmente en terapia intensiva. Los tutores eran enfermeros que trabajaban con nosotros ya de tiempo, que estaban muy bien formados, y se le asignaba personal que estaba en formación, que no había recibido la inducción necesaria y estaba en formación no de profesional, porque todos tenían matrícula y tenían un recorrido profesional, pero era al menos el intensivismo, que era donde creo yo, donde mayormente se vio afectado el número y calidad del personal de enfermería. Estos tutores se le asignó un plus económico, obviamente, y seguían atendiendo a sus pacientes y tenían personal a cargo para mirar, observar, guiar, y se empezó a trabajar con distribución de funciones, dividiendo estas funciones básicas de las complejas. Las básicas a cargo de estas personas que no eran de plantel permanente o que eran personas en formación. Y aquellas complejas a cargo de los tutores. Este esquema fue un esquema que nos permitió junio, julio, agosto, septiembre afrontar la terapia intensiva y disminuir o mantener los eventos adversos que teníamos. En un momento, en todas las terapias, y las que medíamos eventos adversos, veíamos cómo aumentaban las extubaciones, la retirada de vías centrales, las lesiones por presión, etc. Mucho de esto es una realidad tapada, ocultada de alguna manera, pero nosotros enfermeros sabemos que esto existió, que no tiene que ver con el trabajo del enfermero, sino con todo el contexto que hablamos, el tiempo de crisis. Creo que fue donde más se ha esforzado el personal de enfermería para evitar esto, y esta es una de las estrategias que dio resultado. Plan de tutores con un plus por tutores. Cada tutor tenía 2 enfermeros a cargo que trabajaban por funciones básicas, y el tutor o el enfermero con experiencia trabajaba en las tareas complejas. El conocimiento, la otra parte relacionada con el personal, pero conocimiento del personal, está muy relacionado con la evidencia, ¿no? Es algo que nosotros no teníamos evidencia científica, por lo menos actualizada, seria, con respecto al COVID-19. Tenemos de otras pandemias, pero del COVID-19 no. El comportamiento del virus al comienzo, a pesar de lo que leíamos o veíamos de otros países, en Argentina teníamos cierta duda. Entonces tuvimos que esperar a que el virus estuviera en nuestro medio para empezar a organizarnos y ver esto de la evidencia científica. La evidencia científica fue muy cambiante. De semana a semana cambiaba el discurso, el protocolo, la forma, lo cual generó muchísima incertidumbre, que vamos a hablar en el punto que continúa. Esto fue necesario, una de las estrategias fue poner docencia en campo. Enfermeros que tenían la formación docente, que habían hecho capacitación docente, ya sea con el título de docente universitario o trabajaban como docente en otro lado o daban clases, se los incluyó dentro de un grupo que tenía doble función, la de control y la de docencia en campo. Fuera del grupo de supervisores, este grupo de docencia no tenía competencia de sanción, solamente era control, que llevaban un registro estadístico,
control y docencia en campo, en todos los turnos. Y esto está direccionado, eran enfermeros, todos enfermeros, y está direccionado a lo médico, porque mucha de la docencia que hubo que hacer fue al equipo médico, que tradicionalmente les cuesta adherir, adhiere más tardíamente a las normas, es una apreciación personal, ¿no? También direccionada al camillero, al kinesiólogo, y principalmente en los turnos periféricos, turno noche y fin de semana, es donde este equipo de docencia participaba en campo en forma permanente. Reportaba con sus datos estadísticos, nosotros teníamos los datos estadísticos de todo lo que reportaba a través de un formulario semiestructurado y realizaba docencia a cada una de las personas. Esto fue una tarea titánica, lograr que en pocos meses, como en todos los lugares, en todas las instituciones, lograr que en pocos meses todo el personal, todo, desde el personal el que hace cirugía, al personal que, pasando por todos las integrantes de una institución de salud, se capacitaran desde lo más básico, colocación y retirar el equipo de personal, de protección personal, hasta la circulación del material que se podía reciclar como un laringoscopio, etcétera, la basura, los ascensores. Esto requirió muchísima capacitación y esto estuvo a cargo de personal de enfermería. Se hicieron videos tutoriales también a cargo de docencia e investigación, donde la docencia e investigación estaba a cargo de una enfermera, y se hicieron muchos de estos videos, quedaron en las computadoras de cada servicio. Entonces uno podía entrar, si tenía duda, podía entrar en la computadora del servicio a ver el video tutorial de lo que fuera, cómo se contamina una máscara, cómo se retira, cuál es la secuencia de retiro del equipo de protección personal, por dónde va a circular el laringoscopio una vez usado, cómo, etcétera, 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 el cambio de filtro del respirador bacterioviral, etcétera. Y se hicieron Zoom semanales con todo lo que docencia, este equipo de docencia reportaba que había bajo cumplimiento. Se hacían Zoom semanales con estos temas. Obviamente, como en casi todos los lugares donde se hace capacitación, el personal que más participaba era el de enfermería. Tuvimos una adhesión casi del 70% del total de los enfermeros en cada uno de los Zoom, y bueno, en menor medida médicos y kinesiólogos y el resto del equipo de salud. También eran Zoom abiertos para desde camillero, mucama, médico, kinesiólogo, enfermero, porque los temas son transversales a todos. Cómo actuar frente a un ingreso con posible COVID tiene que ver con todo el equipo, no solamente con el médico y el enfermero, sino el kinesiólogo, el camillero, la mucama, el de laboratorio, el de rayos, todos, y todos participaban de estos Zoom. Los Zoom quedaban grabados para ese porcentaje de personas que no podían asistir al presencial, quedaban grabados. Y finalmente creo que uno de los aristas más duras, más crudas que nos tocó vivir fueron las emociones. Las emociones del equipo de salud, y hablo específicamente de personal de enfermería. Donde este desconocimiento, sabemos que no conocer algo genera miedo. Y sobre eso un folclore terrible, más todavía. La incertidumbre, la sobrecarga laboral, los reportes a nivel mundial, la gravedad real del virus, todo eso hizo que las emociones, sobrecarga, sobre todo laboral, muchísima sobrecarga laboral, muchísima sobreexigencia del personal para poder atender, y no hablo en particular de una institución, hablo de todo el sistema, donde el personal de enfermería era el que estaba ahí asegurando el cuidado, como siempre, asegurando el cuidado a la cabecera del paciente, a la cabecera de la persona internada. Tal vez muchas instituciones empezaron a ver este agotamiento ya en junio, julio, un agotamiento de todo el equipo y principalmente de enfermería,
y empezaron a trabajar en coaching de distintas maneras, nosotros en forma semanal, con participación optativa, no obligatoria, y con los líderes de equipo. Creo que el gran trabajo fueron los líderes de equipo que pudieron sostener, cada uno de los mandos intermedios pudo sostener a su personal de enfermería. Pensemos lo que nos pasaba a todos, que todos conocemos esta realidad, donde tu compañero hoy, que había estado con vos ahí en el ingreso de un paciente, al otro día estaba con COVID positivo. Y esto genera en el equipo un golpe muy fuerte por cada una de las razones individuales que tenía. Esto, si no se expresaba, era una bomba sin válvula de escape. Entonces permitimos a través de distintas estrategias que el personal se pudiera expresar. Coaching semanal fue a través de expertos, fue una de las estrategias. Como la participación no era como era fuera de horario y no era la esperada, se trabajó mucho en la consulta telefónica, en la consulta por mail, en los Zoom, ya en horarios de grupos individualizados por grupos, a pedido de cada sector o de cada persona se hicieron Zoom. Fue un trabajo muy buen trabajo y lo que quería implementar y que no llegamos a esa etapa era que las personas que hacían coaching pudieran estar en campo. En un momento la regla, la norma era que tenía que estar en menor cantidad de personas posible dentro de la institución, ¿no? Como en su momento más crítico. Entonces no llegamos a implementar, pero la idea era que esta persona pudiera, tras un ingreso o tras la ruptura de alguna norma, tras la muerte de algún paciente, tras las situaciones graves que todos conocemos que pasaron y que fueron muy angustiantes y que fueron como nunca en nuestra vida pudimos ver, estuviera al lado una persona experta en el manejo de las emociones y que pudiera disminuir, pudiera gestionar estas emociones en un lado más, desde lo más positivo posible, si le podemos encontrar algo positivo. Finalmente, perdón, Leandro, 5 minutitos. Bien, genial, gracias. No, al contrario, no te quería interrumpir porque la verdad que está muy interesante lo que estás comentando. Está muy bien lo que me cortes, que me dirijan el tiempo porque suelo irme por las ramas. Para concluir, nosotros seguimos en este escenario no ha cambiado. Para la enfermería, por lo menos, creo que no ha cambiado. Creo que la enfermería está súper agotada, súper cansada, súper sobreexigida. Y creo que hay que buscar estrategias de toda índole que hagan, no solo, más allá de las condiciones económicas que obviamente son necesarias, las condiciones laborales que son necesarias, ver la posibilidad de ofrecer franco de alguna manera para que el personal pueda rendir en campo como corresponde. Finalmente somos personas como cualquier otra de la sociedad. Agradecer por la oportunidad de expresar estas ideas y bueno, quedo a la expectativa de si hay alguna pregunta. Gracias, dejo de compartir, gracias. Dejo mi mail por favor. Muchísimas gracias, Leandro, la verdad que es excelente la disertación, con ganas de seguir escuchándote. Yo quería aprovechar este espacio para presentarte, porque con la cuestión de mi acto fallido tecnológico, el licenciado Leandro Barrios es un colega de mucha trayectoria. Yo le comentaba a él, que es la primera vez que lo veo directamente, creo, pero ya lo conocía de nombre, hace muchos años por su trabajo. La verdad que eso es maravilloso, que nos conozcan por nuestro trabajo, y el esfuerzo y la formación. El licenciado Leandro Barrios es director de la carrera de especialización de Enfermería en Cuidados Críticos en la Universidad y Salud. Él es bastante modesto cuando le pregunté sobre su currículum. Sé que está también dirigiendo un posgrado en la Universidad de Tucumán. Sí. Y como les decía, lo conozco de su amplia trayectoria de formación, también a través de los enfermeros, que eso es muy importante cuando los colegas nos reconocen. Yo, Leandro, te conocía a través de colegas que se referenciaban y te tenían como ejemplo. Y gracias, también la amplia trayectoria en el campo de la gestión, como líder y conductor y trabajando en conducción de enfermería, como jefe de enfermería en varias instituciones.
Muchas gracias, Leandro. Gracias a Bueno, vos, gracias por la... le damos lugar al licenciado Miguel Salas. Y Miguel, dame unos minutitos que ahora sí te presento. Bueno, un gusto estar con vos. El licenciado Miguel Ángel Salas, el licenciado en enfermería de la Universidad Austral, especialista en enfermería en cuidados críticos de la Universidad Favaloro, también experto certificado en soporte nutricional, la Asociación Argentina de Nutrición Enteral, es docente adscrito a la Facultad de Medicina de la UBA y actualmente maestrando en gestión de la comunicación de las organizaciones de la Universidad Austral. Y bueno, cuando gustes, Miguel, te cedo el espacio. Muchísimas gracias, Miriam. Yo también soy un poco modesto y me da un poco de vergüenza. Sí. Siempre trato de decir, un amigo de la casa. La verdad que quiero agradecer al comité científico que me haya tenido la confianza de invitarme a participar en este primer congreso de especialidades en enfermería. Y la verdad que voy a tratar de seguir la misma línea de Leandro, que la verdad que fue muy interesante y creo que nos sirvió, la verdad, como marco teórico, si se quiere, ¿no? Porque no está alejado lo que todos estamos atravesando, así que, Leandro, muchísimas gracias por tu aporte. Ahora, si prefieres, podemos pasar la presentación. Diana. La presentación, no comparto pantalla porque la presentación ya la tienen desde el comité organizador. Sí, le damos unos minutitos. Bueno, ver. eso sucede en las tecnologías. Ahí está. También acto fallido de la... Sí. Muy bien. Voy a seguir la misma línea de Leandro, ¿no? Sobre este aspecto tan controvertido, no controvertido, sino tan difícil, ¿no? Digamos, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a tener la vivencia de trabajar en un contexto de pandemia, ¿no? Digamos, uno quizás lo escuchaba desde los libros, pero, digamos, vivirlo en vivo y en directo. Así que también algo que yo me pregunto hace tiempo, ¿no? Charlando con diferentes colegas, porque hasta el momento lo que hemos visto fue una lluvia de capacitaciones en todos los aspectos, pero relacionados a cuestiones clínicas, ¿no? Cómo ventilar a un paciente, cómo colocarse un elemento de protección personal, etcétera, etcétera. Pero también qué interesante esta mesa, ¿no? De poder compartir y de ver qué estrategias tomamos los mandos medios para poder cuidar a quienes cuidan, ¿no? Esto de las últimas diapositivas que bien Leandro explicaba, ¿no? ¿Cómo cuidamos al que cuida? ¿Qué estrategias utilizamos para no quemar a ese recurso, a ese capital humano tan valioso que hoy en día se siente? La próxima, por favor. Yo les voy a hablar sobre mi experiencia en el Hospital Austral, así que como hay colegas de diferentes países, así que me tomé el atrevimiento de hacer dos diapositivas a modo de presentación. Yo trabajo en el Hospital Universitario Austral, casi una institución joven, con 20 años en el mercado. Está ubicado en la ciudad de Pilar, a 55 kilómetros de la capital federal, en Buenos Aires, un hospital de alta complejidad, referente en lo que es su centro de derivación, de gestión privada. Actualmente tiene 207 camas, tiene 653 enfermeras, donde el 51% de ellas solamente cuenta con el título de grado, es decir, el título de licenciatura en enfermería, y el 49% son entre enfermeros profesionales y universitarios, ¿no? Y también en el último censo de este año, en la actualidad contamos con 56 especialistas en enfermería, ¿no? Es decir, están divididos en especialistas en cuidados críticos del adulto, pediátricos, neonatal y oncología. Ese es nuestro staff en general del hospital. La próxima, por favor. Entonces, para introducirme en la unidad de terapia intensiva, hoy actualmente la terapia intensiva de 15 camas ha pasado a tener 28 distribuidas en diferentes sectores, ¿no? Como por ejemplo
la unidad coronaria y también en un sector del quirófano, ¿no? De la recuperación postanestésica. Es una UCI médica quirúrgica de alta complejidad. El desafío que hemos tenido todas las instituciones en comparación de la primera ola, ahora en la segunda ola de la pandemia, es poder convivir los pacientes limpios, las cirugías, con los pacientes con COVID, ¿no? Es decir, me parece que es lo más difícil. El 90% de estos pacientes, de las 28 camas que yo tengo hoy en la actualidad, requieren de asistencia ventilatoria mecánica, con un promedio de 17 días de internación, y de todos estos pacientes, el 53% o más ya están evolucionando con shock, esta gran patología, y con una tasa de mortalidad hasta el año pasado del 20%. Fíjense, ¿no? Que es el gran desafío que tenemos por delante. Este es el panorama que hoy tenemos, por lo menos en nuestra institución. La próxima, por favor. Entonces, en cuanto al capital humano, ustedes pueden ver que la coordinación de enfermería, esta diapositiva la utilicé para una presentación en Brasil, así que por ahí me salió la coordinación de enfermería. Yo les puedo comentar que cuento con 5 enfermeros referentes, es decir, yo soy el coordinador del área, lo que se llama en otras instituciones supervisor de enfermería, y coordino 69, ahora actualmente tengo 75 personas, ¿no? A cargo. Cada turno de trabajo tiene un referente de turno que tiene a su cargo, a su vez, que su función primordial es la gestión del cuidado, ¿no? Lo que ya sea la distribución de pacientes, la categorización, ¿no? Tiene a cargo los enfermeros asistenciales y las auxiliares de enfermería. Las auxiliares es una por turno, que también es la que se encuentra encargada de la gestión de insumos, ¿no? De equipos biomédicos, etcétera, etcétera. Así el enfermero puede dedicarse exclusivamente a la atención del paciente. El enfermero no hace reposición de equipos, ni de materiales, ni control de los carros de paros, etcétera, etcétera. Para eso se encuentran entrenadas las auxiliares de enfermería. Obviamente de todo este staff, el 20% son tengo entre auxiliares y enfermeros profesionales. El 70% de este staff son licenciados en enfermería. Ha habido un incremento en estos últimos años, y obviamente de toda la población de enfermería, de la terapia intensiva, el 10% de ellos son especialistas en cuidados críticos, ¿no? Que la verdad que esto a su vez es algo favorable, porque también cuando nosotros tenemos un personal de reciente ingreso, lo que hacemos es tomamos a esos profesionales como mentor, lo que se llama líder de formación. Bueno, nuestro periodo de formación durante la mentoría ha sido generalmente de 20 días hábiles, un mes, junto con el mentor, que es enfermero especialista, que trabaja en el área, con experiencia clínica, y también con la enfermera educadora, ¿no? Es decir, tanto el coordinador del área como el referente de turno, más el mentor y la enfermera educadora, hacemos un trabajo en conjunto para poder formar en estos 20 días hábiles al enfermero de reciente ingreso, ¿no? En todo lo que sean temas relacionados a temas transversales a la institución, como las metas internacionales, higiene de manos, control de infecciones, todo lo que tenga que ver en cuanto a calidad y seguridad del paciente. Y luego de ese periodo de un mes donde se realiza el prerribo, y luego cuando finaliza el tercer mes dentro de la terapia intensiva, ese personal de recursos humanos reciente empieza un programa de formación inicial en cuidados intensivos, porque ya sabemos todos que la formación en enfermería es tan heterogénea. Entonces, en el tercer mes de ingreso, el enfermero de reciente ingreso, digamos, empieza con una formación concreta y específica sobre cuidados intensivos. La próxima, por favor. Obviamente que en este contexto de pandemia tuvimos que acortar ese tiempo. La próxima. Muy bien. Ahora sí. Y entonces, la enfermería intensivista en general, esta es una definición que me gusta mucho de la Federación Mundial de Enfermería en Cuidados Intensivos, que dice que la enfermería en cuidados críticos es el cuidado especializado de aquellos pacientes que presentan alteraciones reales o potenciales de sus funciones vitales. Entonces, acá tenemos este gran desafío, ¿no? En tiempos de pandemia, que es el de brindar esos cuidados integrales y de calidad a pacientes críticos internados con COVID-19.
y también la contención al equipo de salud. Es decir, tenemos que centrarnos no solamente en el paciente, en brindar esos cuidados integrales, sino también cómo hacemos para cuidar al que cuida, ¿no? Entonces, aquí yo les voy a ir comentando mi experiencia. La próxima, por favor. Entonces, los 3 puntos de los que yo les voy a comentar es cómo hicimos para trabajar en prácticas basadas en la evidencia, porque necesitábamos comenzar a estudiar este fenómeno del COVID-19, cómo abordarlo, desde cómo colocarlos en los elementos de protección personal hasta cómo abordar a un paciente que se encuentra con asistencia ventilatoria mecánica, ¿no? Reducir la carga emocional del equipo de salud y también prevenir eventos centinelas, porque también cómo hacemos nosotros, esto es lo que hablábamos ayer con la licenciada Cañete, ¿no? De decir cómo abordar este tema y cómo adaptarnos, ¿no? Frente a toda esta situación, ¿no? La capacidad de adaptación que debemos tener ante este nuevo fenómeno. La próxima. Entonces, la gestión del cuidado tiene varias aristas, ¿no? Como el cambio del sistema, digamos, ya sabemos que nada vuelve a ser lo mismo, un fuerte impacto en la capacitación y el aprendizaje de este recurso humano, cómo hacemos la evaluación y la retroalimentación, el recordatorio en los lugares de trabajo. Estos recordatorios tienen que ver, por ejemplo, con fichas desde gráficas de cómo colocarse y cómo retirarse los elementos de protección personal y apoyando, obviamente, o direccionando a una cultura de seguridad. Obviamente que todos estos 5 puntos digamos, son importantes siempre y cuando tengamos el apoyo de la dirección y la cultura institucional. Obviamente que todas las instituciones no son iguales, cada institución tiene una cultura y que la construimos nosotros. La próxima, por favor. Muy bien. Y obviamente que uno de los puntos más importantes es en cuanto a los recursos, es asegurar la disponibilidad del recurso humano y los insumos, ¿no? Es decir, la verdad que para mí particularmente es una etapa muy crítica en que hasta debemos pensar en cuántos camisolines debemos tener en nuestro servicio, ¿no? Es decir, cómo gestionamos la compra, cuántos camisolinos requiere por día, hasta hemos llegado a los jefes de cada servicio a realizar el pedido, cosa que antes lo hacía el auxiliar, y también haciendo cálculos de cuántas veces un enfermero debe ingresar a una habitación y puede ingresar. La verdad que un enfermero, un médico, un kinesiólogo se quede sin camisolín, sin N95, sin barbijo quirúrgico, sin botas, la verdad que es un estrés, ¿no? Y también hasta tuvimos que experimentar otras estrategias de control en cuanto a los N95, ¿no? Que es un recurso material muy, muy valioso. El sistema de documentación accesible y el formato estándar, esto quiere decir en cuanto a los protocolos, ¿no? Nuevos protocolos que vivimos, que tuvimos que volver a trabajar, ¿no? Y adaptarnos a la realidad. El enfermero que se dedica al asistencial, digamos, necesita documentos claros, sencillos, prácticos, de una hoja y con un algoritmo. Listo, solamente eso. Y la vigilancia del personal entrenado y de los recursos tecnológicos. Ahí no solamente con la ayuda de los mentores, sino también ciertos enfermeros referentes. Obviamente que para un desafío fue la escritura de nuevos protocolos, ¿no? De cómo pronar a un paciente con COVID, cómo lateralizarlos, cómo trasladar bueno, todos esos documentos, la verdad que llevaban su tiempo, no solamente de escritura y de revisión, y para ello yo lo que pude hacer es trabajar con aquellos colegas que estaban de licencia, ¿no? Por factores de riesgo, entonces ese personal, la verdad que me ha sido de mucha ayuda porque ha trabajado en estos protocolos desde sus hogares. Es decir, hacerlos sentir que ellos podían participar desde sus hogares, ¿no? Con la escritura de estos documentos. La próxima, por favor. Y obviamente acá lo que pueden ver son estos carteles. Estos carteles que parecen con dibujitos que muestran la secuencia de cómo colocarse y cómo retirarse según el EPP, EPP1, EPP2, EPP3, que ya sabemos todos, ¿no? Pero bueno, la verdad que esto ha partido desde, que es muy importante que lo remarque, ha partido por inquietud de las enfermeras
turno fin de semana y que ellas mismas han diseñado esto y luego han revisado otros. Hemos realizado talleres prácticos. La próxima, por favor. También la capacitación no solamente a través de talleres prácticos, sino también temas, como decía bien Leandro, a través del aula virtual, ¿no? Sobre el protocolo institucional, el control de infecciones, sobre elementos de protección personal y nociones básicas sobre asistencia ventilatoria mecánica para personal de emergencia, terapia intensiva, unidad coronaria e internación general, porque hemos tenido pacientes ventilados en salas de internación general. Entonces, imagínense. Entonces, esto ha sido no solamente terapia intensiva, sino un trabajo en conjunto. Sí, lo que es muy importante destacar que nosotros en el Hospital Austral contamos con un programa de entrenamiento anual para los enfermeros de diferentes servicios. Todos estos temas que yo les mencioné fue el programa de entrenamiento que hemos utilizado dentro de la terapia intensiva con una instancia evaluativa que es la simulación clínica. En este caso, la telesimulación. La próxima, por favor, así no me voy retrasando. Más talleres sobre asistencia ventilatoria mecánica, pero aquí hemos trabajado en conjunto con médicos y kinesiólogos, y también junto con colegas que han trabajado dentro del Hospital Solidario. La próxima, por favor. La capacitación sobre la pronación. La próxima. Y obviamente el seguimiento de los protocolos, ¿no? ¿Cuáles son los temas más importantes, ¿no? Es decir, el hecho de que estemos en una situación crítica también tenemos que pensar fríamente y de que no se nos, digamos, nuestro eje central es el paciente, la seguridad del paciente. Entonces, ¿cómo seguimos para poder brindar y ser equitativo entre el paciente y el personal de enfermería? Entonces, todos estos protocolos han sido redirigidos, rediseñados por estos enfermeros que han trabajado desde su casa, ¿no? Que no solamente está el protocolo, sino también se cuentan con los indicadores de calidad que durante todo el año pasado hasta la actualidad no hemos dejado de medir. Todo el año hasta la actualidad seguimos monitoreando los indicadores de calidad. La próxima, por favor. La implementación nosotros hemos tenido durante el año pasado 2 eventos centinelas relacionados a lesiones por presión en pacientes críticos. Entonces, este es un paquete de medidas diseñado en el protocolo de prevención de lesiones por presión y que también tuvimos que implementar un score para medir y también determinar si el paciente tiene riesgo de producir lesiones por presión. Les invito a que ustedes lo puedan buscar. La verdad que a mí me ha dado mucho resultado el índice Common, que es un score validado y que es aplicable al paciente crítico, ¿no? Porque cuenta con variables fisiopatológicas específicas, ¿no? La próxima, por favor. Miguel, 2 minutitos tenemos. 2 minutitos más, muy bien. Y acá también tenemos el índice Common. La próxima. Todos estos protocolos son checklists, ¿no? Que cada persona que va a evaluar, ya sea el referente, un mentor o yo, podemos hacerlo rápido y ahí tenemos el indicador de calidad si se está cumpliendo o no, y también determinar por qué no se está cumpliendo y estudiar el caso. La próxima. También, y obviamente también hicimos foco durante todo el año pasado hasta la actualidad sobre las infecciones asociadas a dispositivos invasivos, ¿no? Lo que es bacteriemia asociada a catéter venoso central, infección del tracto urinario y las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Eso nosotros medimos mensualmente la adherencia a los bundles de prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y obviamente que hemos cerrado con una tasa alta de neumonía, pero obviamente que trabajando en equipo junto con médicos y kinesiólogos, estamos trabajando en otra fase de un proyecto de mejora, y obviamente que el punto débil que encontramos es que si bien los bundles se cumplen, pero la gravedad de los pacientes, la pronación, y también que la dificultad en poder destetar al paciente rápido del ventilador son puntos débiles que la verdad que incrementan el riesgo de neumonía hacia la ventilación mecánica. La próxima. Acá también más protocolos, ustedes, como yo les comentaba anteriormente, estos protocolos son gráficos, láminas, pasos a seguir. La próxima, así ya voy finalizando. Y también el soporte nutricional, que es mi área de específica y que obviamente que
que también hay algo controvertido sobre eso. ¿Se alimenta o no se alimenta un paciente pronado? Bueno, también tuvimos que escribir sobre este protocolo, de rediseñarlo. Sí, se debe alimentar a los pacientes que se encuentran pronados en tren del émbolo invertido. Paso el dato. La próxima, por favor, así ya voy finalizando. Y aquí, este tablero, son los diferentes indicadores de calidad que que yo, según el dato, según el número, los voy sombreando y voy mirando como el semáforo, ¿no? ¿Qué es lo que está en verde? Bueno, estoy relajado, en amarillo me parece un alerta, y en rojo es un danger, tengo que trabajar sobre este punto, e ir viendo qué mejoras voy utilizando. La próxima, por favor. Y obviamente que trabajamos mucho sobre talleres con coaching, y también con unos talleres que ha brindado la empresa Johnson & Johnson sobre Doctor Payaso. Y la verdad que ha dado mucho resultado, nos hemos reído muchísimo, ¿no? Para poder descontracturarnos de algún tema, pero bueno, hemos tenido talleres de autocuidado por profesionales de la salud, talleres para abordar el sufrimiento ajeno, la compasión y la sabiduría, taller de resiliencia, ¿no? Y las entrevistas de profundidad. La próxima. Y ahora sí, ya les prometo, la próxima. Lecciones aprendidas. Que esto es toda una bioingeniería, ¿no? Necesitamos trabajo en equipo, concientización, escritura, rediseño, preguntarnos, investigar, la evidencia científica. También hemos realizado conversatorios, es decir, estos espacios, ¿no? de reflexión entre diferentes instituciones. ¿Cómo estás trabajando, Leandro? ¿Cómo está trabajando Miriam? ¿Cómo está trabajando Ana en el hospital italiano? Etcétera, etcétera. Esto la verdad que nos ha dado no solamente tranquilidad, sino también apoyo y nuevas lecciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Miguel. También me quedo callada y te seguiría escuchando más tiempo, tanto a Leandro como vos, realmente. Muy grato, muy orgullosa de ser colega de ustedes. Bueno, me surgieron un montón de preguntas, y mientras ustedes hablaban, mi cabeza era tipo Netflix, un montón de capítulos, de películas, de situaciones que venimos viviendo a lo largo de este tiempo, a lo largo de la vida profesional, y bueno, este desafío de este 2020-2021 con la pandemia, que como dije antes, nos puso a prueba, y creo que todo lo que venimos transitando y viviendo como enfermeros suma, digamos, y podemos aportar a lo que es el sector salud, a los equipos de trabajo, a las instituciones, las organizaciones. Entonces, realmente muy afín con ustedes. La verdad que feliz. Sinceramente agradezco mucho nuevamente al comité científico que me tocó esta mesa. Bueno, Alejandro Miranda no pudo participar y es sumamente comprensible porque bueno, todos estamos como en sintonía con la problemática que estamos viviendo. Yo tengo algunas preguntas que mientras ustedes hablaban estuve anotando. Bien. Me surgieron un montón, pero voy a elegir dos, dos para cada uno. Hice como 5 más o menos para cada uno, pero tenemos un tiempo acotado. Para Leandro, a ver, ¿cuánto tiempo, si es que se puede medir en tiempo, calculás que se puede formar a un enfermero en tiempo de crisis, ¿no? Viste que hablamos de los elementos de protección, hablamos de los protocolos, y yo la verdad que quedé sorprendida en poco tiempo todo lo que aprendimos, porque más allá que sí, estamos agotados emocionalmente, muy movilizados, y algunos, bueno, han llegado a sentirse realmente muy mal, pero más allá de eso aprendimos un montón, o sea, yo siempre trato de tener una visión optimista de las situaciones críticas. ¿Qué piensa Leandro de esto? Primero pienso igual que vos que de toda crisis son oportunicrisis, ¿viste? Hay oportunidades ocultas que creo que el personal de enfermería la está captando para visibilizarse. Y acá creo que el aprendizaje tiene que ver, porque nosotros siempre estuvimos hacia atrás, aprendizajes y distintas crisis. Los gérmenes multiresistentes como el EBR, KPC y demás son crisis institucionales que hemos tenido. El aprendizaje vino en que corría
el riesgo era del propio profesional. Y eso te incentiva fuertemente a aprender los protocolos, porque sabés que estás vos, corre el riesgo tu vida, la de tu compañero, no solamente es algo externo que estaba pasando con un paciente, con alguien que estaba internado, sino eran nuestros propios compañeros y nuestros... Entonces eso creo que aceleró sobremanera el interés de todo el mundo y los periodos, la curva de aprendizaje, que habitualmente la curva de aprendizaje suele ser 6, 7, 8 meses en una curva normal de aprendizaje de cualquier tema que queramos incluir en una institución de salud, creo que pasó a ser 2 meses y algo, donde todos ya sabían por lo menos lo rudimentario, lo básico de la atención del paciente en COVID. Así que mucho tiene que ver el incentivo, y el incentivo fue el grupo, el equipo, cuidar el equipo, cuidar el equipo, porque había un riesgo vital real, y eso te estimula a aprender rápidamente. Creo que ese fue el gran estímulo. Genial. Y la otra pregunta que te quería hacer es, ¿cuáles considerás que son los emergentes para acompañar hoy, digamos, en este contexto actual, que es algo diferente al del año pasado, ¿no? En la primera etapa de la pandemia? ¿Cuáles considerás que son los emergentes o las necesidades principales para acompañar a nuestros colegas? Yo sé que son propuestas complejas, ¿no? Porque es tan heterogénea nuestra realidad en cada institución. Yo escuchaba lo que decía Miguel y es excelente, pero hay instituciones que realmente no lo van a poder llevar en su vida cotidiana, institucional no lo pueden hacer. Pero lo ideal, creo yo, es que hoy hay 2 situaciones que deberían trabajarse como apoyo. Ya no tiene que ver la capacitación, no es tanto el coaching, sino creo que tiene dos temas. Uno es darles periodo de descanso a la gente. La gente tiene que tener periodos de descanso más prolongados. Ya no, el que trabaja noche por media, una noche no le alcanza, el que trabaja fin de semana, no importa, de lunes a viernes, creo que tiene que haber alguna manera de poder otorgar, porque mucho personal no ha tenido vacaciones, se cortaron por cuestiones de pandemia las vacaciones, y cuando empezamos a darlo, ya empezó la segunda ola. Es decir, que creo que hay que dar descansos a la persona, no sé cómo, pero implementarlos de alguna manera. Y el otro tiene que ver con una cuestión económica, que claramente el personal está sobreexigido y con una vuelta económica muy baja, que hace que tu estima, si bien todos elegimos y todos somos de alma y en esencia y con pasión enfermeros, necesitamos para vivir el día a día lo económico. Y eso hoy no está, y son 2 situaciones que, montones, podríamos hablar un día entero de las cuestiones, pero hay 2 situaciones emergentes. Uno, el cansancio físico-emocional, que creo que hay que darle vacaciones, no vacaciones de licencia no reglamentaria, sino vacaciones en su propio turno. El segundo es buscar, decir, mirá, cada tantos días vas a tener un día que podés faltar, y exactamente, franco. Y lo otro sería buscar maneras de que tenga remuneración de alguna manera, porque bueno, es un tema difícil, ¿no? Pero los aislamientos se cobran, hay que ver cómo puede hacer que eso vaya de alguna manera al personal de enfermería. Es un tema muy delicado por el contexto en que vivimos, pero hay que buscar que el personal de enfermería, todo el personal de salud, sea reconocido en lo económico como corresponde. Es muy difícil. Nosotros de aquí en más vamos a seguir trabajando con la enfermería. ¿Qué va a suceder cuando un enfermero despierte y vea que realmente trabajó 2 años enteros exponiéndose? ¿Realmente te da ganas de seguir en la profesión? Hay un montón de cuestiones que salen de esto. Pero bueno, creo que esas son las 2 emergentes, ¿no? El sueldo, la remuneración y el tiempo de descanso, creo que hay que aumentar. Sí, coincido totalmente. Y tenemos poquito tiempo, pero con respecto a Miguel, la verdad que yo veía la presentación, Miguel fascinada con los contenidos. La verdad te quiero de profe. Con muchas propuestas, protocolos, y nosotros trabajamos, me identifico mucho, porque bueno, el Austral y el Mater, viste que tienen mucha afinidad, sí. Y hemos trabajado bastante parecidos sin hacerlo juntos, pero se ve que pensamos, nos identificamos en el pensamiento.
Y con respecto a esto, ¿cómo motivar, digamos, al personal de área crítica, ¿no? Para que participe de estos eventos científicos? No sé cuál fue la respuesta del personal, si participó. Sí, bueno, como yo les comentaba, el Hospital Austral tiene 20 años, en el mercado es un hospital joven, la media de edad digamos, yo tengo una población dentro de la terapia intensiva joven, ¿no? El más chico debe tener 23 años, imagínense, y el mayor debe tener 30 y nada, y 32, y 33. Entonces tengo una población joven. Yo también soy joven, obviamente. Sí, somos los tres, por favor, te lo pido. Somos chicos, somos pibes. Chicos. En el caso mío, sí. No Pero digas eso, la Miguel. verdad que acá es trabajar mucho en trabajar en terreno, ¿no? Esto significa de estar largas horas, te hablo de lo que me ha pasado, ¿no? Y me ha dado mucho resultado de trabajar en terreno, lo que bien decía Leandro, trabajar en terreno. Es decir, Perdón, que dice que se va a cortar el Zoom, Miguel. listo, es trabajar en terreno, hablar con las personas, acercarse, Bueno, preguntar, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? A remangarse. poner nuestra Solamente humanidad, ¿no es cierto? Poner nuestra humanidad, ¿no? al Solidaria servicio del otro. en pos del otro. Yo Exacto. siempre, sin A tener una nosotros. connotación religiosa, el pastor con olor a oveja, siempre digo. Exactamente, sí, sí, sí. Yo creo que eso es una pendiente en enfermería en general, ¿eh? Genial, perfecto, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? A A ustedes, ustedes, Muchísimas gracias. un gracias a placer. todo el equipo.